haciendo desde el INADI. En primer lugar, quiero agradecer a FOPEA. No es la primera vez que participo de sus actividades y de hecho estuve cuando redactaron, elaboraron y aprobaron el Código de Ética de FOPEA, preocupándome porque en ese Código de Ética hablaran con lenguaje de género y también preocupándome porque estuviera, y también fui ahí la única funcionaria presente en aquel momento. Así que celebro y valoro el espacio de diálogo porque coincido con, en cierta medida, lo que decía Mendelevich, de que muchas veces hay ignorancia o desconocimiento en cuanto a la presentación de algunos temas que pueden resultar efectivamente ser prejuiciosos o discriminatorios. Entonces me parece que este ámbito y este espacio de intercambio favorece y facilita que esto deje de suceder. En primer lugar, en el INADI hemos tenido, les diría, tres modos de intervención en la relación con el periodismo que tienen que ver, por un lado, con la prensa y difusión que el INADI ha hecho de las situaciones de discriminación, y en este sentido debo decir que en estos 3 años de nuestra gestión, más allá de reconocer el trabajo de los periodistas que trabajan en el INADI, que son parte del equipo del INADI, hemos logrado quintuplicar, casi sextuplicar la aparición periodística de notas que tienen que ver con hechos de discriminación, situaciones de discriminación y de hecho también acciones del INADI en relación a situaciones de discriminación. En este sentido, no nos cabe más que agradecer, porque cuando arrancamos nuestro mandato en el 2006, sentíamos que había muchísimas situaciones que estaban invisibilizadas y naturalizadas y que precisamente parte de nuestra batalla cultural tiene que ver con hacer visibles las situaciones de discriminación, problematizarlas para desnaturalizarlas, develar dónde está el prejuicio y también mostrar a la gente que el INADI existía, que había un organismo del Estado que estaba para respaldar a las personas y acompañarlas en poder hacer cesar la discriminación o accionar judicialmente para pedir una reparación frente a la situación de discriminación. Entonces, en primer lugar, lo que debo decir es que en ese trabajo no tengo más que agradecimiento al propio equipo de periodistas del INADI, que arrancó pequeño, pero hoy, como ustedes saben, tenemos 24 delegaciones en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, por lo tanto, en cada delegación hay como mínimo un periodista o algún encargado de comunicación, y más allá de lo que ustedes vean en los medios nacionales, hay infinidad de notas, tenemos un resumen de prensa todas las mañanas, muchísimas notas, a veces le diría más, es lo que aparece en las provincias que lo que aparece en los medios nacionales, y la sensibilidad de los medios en relación al tema ha sido muy importante. A todos los que quieran recibir la síntesis de prensa sobre noticias vinculadas a la discriminación, se pueden suscribir porque nuestro pack va a donde quieran. Segunda cuestión, después tuvimos un tratamiento de la discriminación en los medios. Más allá de que hay un área de investigación, hay un equipo que ha venido siguiendo el tema de la discriminación en los medios de comunicación. Nosotros hemos constituido una red de 600 investigadores que trabajan los temas de discriminación en general en todo el país, y hay un equipo específico que hace el seguimiento de la discriminación en los medios de comunicación. También hemos constituido un foro, igual que nosotros constituimos foros de sociedad civil por cada eje temático, de personas con discapacidad, de mujeres, de niños, de adolescentes, etcétera. Hay un foro que básicamente son periodistas o estudiantes de carreras de comunicación o de periodismo, que hace el seguimiento de la comunicación y de los medios de comunicación y la discriminación, y es el que ha ido elaborando manuales de buenas prácticas en correlato con los otros foros. Entonces, por ejemplo, se elaboró un manual vinculado al tratamiento de la discapacidad en los medios, se elaboró otro manual vinculado al tema del tratamiento de las noticias
de personas viviendo con VIH-Sida y así sucesivamente. Eso lo elabora el foro de la temática respectiva con el foro de periodistas que están en el tema de medios. Y después tenemos los premios a las buenas prácticas, que son premios anuales que entrega el INADI, que hemos entregado premios a muchos periodistas desde el año 2006 hasta la fecha. Digo muy rápidamente: la Liga de Telefe, Mónica Gutiérrez de América, Silvia Neistat de Clarín, Santa Obiasati de TN, Gastón Pauls por Humanos en el Camino, Daniel Olkenitsky de Israel en Buenos Aires. Eso es en el 2006. 2007, Osvaldo Bayer supera la categoría de periodista, pero como tiene una columna también podemos considerar su presencia como tal. Canal Encuentro, Paula Torres de Canal 9, Mex Urtiberea de Canal 7 y La Nación, Mariana Carvajal de Página 12, Cuestión de Peso, Ivonne Letranger de Revista Viva Clarín, la radio La Colifata, Telefe Contenidos por Televisión por la Identidad. En el 2008, Claudio Villarroel y Bernarda Llorente por Vidas Robadas, Andy Kuznetsov por Perros de la Calle, Osvaldo Pepe de la sección Carta de Lectores de Clarín, Ernesto Tiefenberg por la creación del suplemento Soy, es un suplemento en el diario Página 12 que trata los temas de diversidad sexual, Pilar Ferreira del diario Clarín, Sibila Camps del diario Clarín, y ahora anuncio, en el año 2009, los premiados van a ser Luciana Pecker de Página 12, Ariel Scher de Deportes de Clarín, Claudio Mardone de Crítica, Liliana Hendler de TN, Darío Aranda de Página 12, Aldo Marinosi, editor del Argentino, y Natalia Muñiz del suplemento Tercera Edad del Diario Popular. Es decir, les puedo dar, y están en internet, en la web del INADI, los fundamentos de las buenas prácticas y del seguimiento que hicimos de estos periodistas y por qué queremos estimular este tipo de periodismo de la más amplio espectro de secciones o de áreas, porque ustedes ven que hay uno de deportes, pero nos han acompañado. Yo les diría que nosotros cuando entregamos estos premios de buenas prácticas percibimos en personalidades, en este caso periodistas, empresas, ONGs, que hay como una prolongación del INADI. Sentimos que son militantes contra la discriminación en algún lugar y en alguna tarea, y hay un extenso relato de por qué les estamos premiando. Después están las malas prácticas. Primero, creo que las malas prácticas son las menos, pero tenemos la tarea de señalarlas. Las malas prácticas llegan a nosotros o por llamados telefónicos o por denuncias, o a veces por denuncias concretas de personas que vienen y hacen una intervención. Obviamente nosotros hemos sido muy cuidadosos de respetar la libertad de expresión en todos los casos, no hemos judicializado nada de lo que entendemos mala práctica en materia de discriminación en notas periodísticas. Cuando se han judicializado es que es un tercero el que la judicializa y pide un informe técnico al INADI o el juez nos pide un informe técnico. Eso ha pasado en 3 o 4 casos, pero en general nosotros no hemos llevado a la justicia el tema, porque además sabemos que la libertad de expresión merece la pena de ser particularmente custodiada, pero esto de todas maneras no nos ha permitido señalar malas prácticas, y por eso desde el Observatorio de la Discriminación, que se constituyó en el año 2006, junto con el CONFER, el Consejo Nacional de la Mujer, hemos ido elaborando informes y citando muchas veces a producciones o a periodistas cuando estamos ante una situación de una mala práctica discriminatoria o cuando además estas situaciones son reiteradas. Recordemos que el observatorio abarca solo radio y televisión. El observatorio hace un seguimiento, a veces motivado por llamados de la afuera y a veces por voluntad propia. Hemos tratado, cuando hacemos alguna investigación por voluntad propia, de analizar todos los medios de toda la categoría temática de que se trataba. Entonces, por ejemplo, hicimos novelas
y el sexismo en las novelas o la discriminación a los jóvenes en los noticieros y en los programas de investigación. Entonces, tratamos de no hacer una estigmatización de un periodista, sino de que vean que barrimos con todos los canales, que barrimos con todos los medios o con todos los programas de la misma temática o de la misma tipo de programa. Entonces, por ejemplo, hubo informes largos sobre el sexismo en las novelas o la violencia de género en publicidades y en determinado tipo de productos. Y después hubo análisis, sobre todo también transversales, de jóvenes, el tratamiento de los jóvenes en los medios de comunicación, la estigmatización de los jóvenes. Y después hubo algunos programas que merecieron algún tratamiento en particular, como fue el caso de todos los combos de Showmatch, porque ahí era sexismo, homofobia, discriminación a los migrantes, a las personas con discapacidad, etc. Y después tenemos casos ya, yo diría, irrecuperables, ¿no? Tenemos algunos, yo creo que Lucho Avilés es como el paradigma de, debería, digo, no hicimos un premio a las malas prácticas, pero debo decirles, miren los informes, solo cito un ejemplo. Lucho Avilés, transcripción textual del día 16 de diciembre de 22:48. Yo me pregunto, ¿estamos pagando cualquier cantidad de contribución para mantener 4, 5, 6 empresas de limpieza que recogen las bolsas de basura? ¿Y por qué no las recogen las bolsas? Se las dejan a esos cirujas, a los cartoneros, como quieran llamarlos. En mi época se llamaban nilleras o cirujas. Bueno, hay dos formas de arreglar esto. O con educación, esa es una de las más correctas, es la que yo recomiendo, y hay otra también, es la de poner granadas en las bolsas de basura y los tipos abren y les explota. Anda a cagar, les voló la cabeza. Bueno, esto es, digamos, una apostilla, pero si quieren, realmente están en la web. A mí me encantaría que hay muchos periodistas que hacen libros importantes que recontan. Entonces, me parece interesante que puedan recoger los informes del observatorio. Aparte, yo humildemente quiero decirles, yo lo veo a Lucho, el programa de televisión del INADI se graba en el mismo lugar que yo grabo, Lucho graba en el mismo lugar que graba el INADI su programa, y nos cruzamos todas las semanas. En maquillaje estamos, y yo hablo con él, trato de hablar con él, pero es irrecuperable. Después, bueno, hemos tenido cosas fuertes con Chiche Hellblum. Hemos tenido también situaciones en las cuales se planteó una situación discriminatoria, pero rápidamente notificado el periodista o llamado por nosotros, pidió disculpas. A veces la gente quiere un pedido de disculpas. Hemos tenido situaciones en las cuales, bueno, la Embajada de Paraguay o la Embajada de Bolivia, lo mismo que con el Observatorio de Discriminación en el Fútbol, lo que querían era una disculpa del club, una disculpa del periodista, y eso se ha logrado, o como con la comunidad musulmana, y González Oro, que pidió disculpas al día siguiente. Bueno, es decir, si hay una reacción, es como en todo en la vida, donde uno puede reconvenir una situación. Lo mismo a veces, la liga que fue premiada por nosotros, que tenía un récord intachable y siempre son muy proactivos, bueno, hubo un programa en el que nosotros entendimos que había habido, que cayeron en la lógica estigmatizante de los chicos de las villas o qué sé yo. Los citamos, hablamos con ellos, a veces hay circunstancias en las cuales el medio, y como decía recién nuestro conferencista, la lógica del show business, sobre todo en radio o en televisión, va imponiéndole determinada dinámica a los programas, incluso los de investigación serio, que a veces los hacen rozar las situaciones de discriminación. Pero me parece que, para mi gusto, se puede hacer televisión y se puede hacer periodismo con muchísima seriedad, y se puede hacer cualquier género, porque nosotros hicimos esas críticas de Showmatch
pero premiamos a talento argentino, que no lo mencioné, pero talento argentino fue premiado por nosotros. Es decir, se puede hacer televisión o radio en cualquier rubro y dar productos distintos y no estás condicionado a que el rating esté dado por la situación de discriminación o por burlarse de los otros o por ejercer violencia contra otras personas o discriminar o volcar prejuicios en la pantalla. Talento argentino compitiendo con Showmatch era un ejemplo de buen rating, de un programa que era de diversión, de divertimento, y podía ser respetuoso de todos los participantes sin mofarse, sin burlarse. Lo digo en este caso porque no es una estigmatización de un programa o de un género, ¿sí? Sino que tiene que ver con quienes están en la producción, quienes hacen la televisión, quienes hacen la radio. Y en el caso de los periodistas en los medios escritos, yo creo que es más fácil poder chequear. Nosotros nos ponemos a disposición de los periodistas cuando tienen alguna duda, quien redacta, cómo se puede decir tal cosa, cuál es la manera correcta de decirlo, qué piensan los sujetos que son víctimas de discriminación en relación a cómo se debe hablar de ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos, tender puentes de diálogo entre otros ámbitos de la sociedad civil y los periodistas para que esto mejore cada vez más y no se repita. Entonces, cierro con esto también un caso paradigmático de discriminación. Hay un comentarista de fútbol que fue objeto, nos llamaron desde la CNN para preguntarnos, yo la verdad que se nos escapaba monitorear las transmisiones de partidos de fútbol europeo que se emiten desde Argentina, pero tuvimos que finalmente colgar un informe de este señor porque nos llamaban de Europa y de la CNN para ver cómo en Argentina pasaba que había un periodista que transmitía diciendo barbaridades, buscando palabras como alternativas, pero era de racismo crudo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en todos los rubros se pueden hacer aportes para contribuir a la inclusión de la diversidad, el respeto de la diferencia, y yo quiero rescatar y cerrar diciendo que confío absolutamente en el rol de FOPEA en este sentido, que me parece que si ese código de ética y hubiera más periodistas asociados a FOPEA y trabajando juntos, son ustedes mismos los que pueden hablar entre los colegas y recomendar este tipo de cambios, ¿no? Así que muchas gracias. Bien. Se pasó unos minutos. Después le vamos a alcanzar desde FOPEA, porque en las provincias hay periodistas que hacen trabajos buenos también, ¿eh? Mucho premio nacional. No. A ver, estos son los premios nacionales, pero en las provincias hay un premio por provincia por año. Así bueno, que... No, igual le vamos a acercar. Lleguen las propuestas. Gastón. Sí. Bueno, solo para colándome en el tema anterior, para destacar, nunca se supo si había sido un mito urbano o fue verdad. Aquella plaqueta de Crónica creo que reflejaba o daba la noticia de un accidente automovilístico donde habían muerto 2 personas y un boliviano, además, que realmente creo que fue verdad y fue muy terrible. Bueno, primero me gustaría agradecer a FOPEA por la invitación y felicitarlos por la organización de este tema, o porque el encuentro anual de FOPEA sea sobre el tema de responsabilidad social y del periodismo, porque creo que es realmente necesario que los propios actores del periodismo discutan sobre la responsabilidad que tienen en la promoción del debate público. Segundo, como aclaración preliminar, yo creo que la organización de este encuentro esta semana es particularmente importante por 2 motivos, y para el CES, o sea, por un motivo y para el CES por doble motivo. Como ustedes saben, se acaba de aprobar en el Senado y ya se convirtió en ley la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público. Y digo que es doblemente importante porque
Bueno, si bien el proyecto que se acaba de aprobar para nosotros todavía sigue haciendo falta, digamos, o sea, terminar una reforma completa que también abarque las sanciones civiles. Este es un gran paso en todo lo que hace a proteger el oficio del periodismo en particular y la libertad de expresión en general. Y es un caso que ha litigado el CELS en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Kimmel, y producto de esa negociación de un proceso de solución amistosa, finalmente se logró esto después de batallar muchísimos años. Para nosotros también es importante esta semana porque ayer acabamos de recibir un premio del gobierno de Francia, justamente el premio anual que otorga el gobierno de Francia, que lo hace más de 20 años, y específicamente por nuestro trabajo en la libertad, en la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, con lo cual la combinación de la aprobación de la derogación de la reforma o la despenalización de las calumnias e injurias, más el premio en el caso del CELS, es doblemente importante, con lo cual es una buena oportunidad para estar hablando acá en este seminario de FOPEA con periodistas y estudiantes de periodismo. Bueno, dicho y pasado los avisos, yo voy a hablar sobre el recorrido de las noticias y del periodismo en relación con el tema de derechos humanos. Voy a distinguir, seguramente, o sea, no es esto en base a ningún trabajo empírico, ni mucho menos, pero un poco arbitrariamente, como tres categorías o tres etapas distintas en el trato periodístico y el trato de los medios en los temas de derechos humanos, en el cual se puede ver, digamos, un proceso que, como todo proceso, sigue en construcción y sigue cambiando. Bueno, una primera etapa donde el tema, digamos, de la aparición del discurso de derechos humanos en la agenda pública es un hito fundamental, es el juicio a las juntas. Y que realmente el trato, digamos, o sea, periodístico, la publicidad del juicio a las juntas, los debates alrededor del juicio a las juntas, inclusive, o sea, todos, bueno, yo recuerdo que yo era muy chico, digamos, o sea, pero los que son más grandes pueden recordarlo, la discusión sobre si era con audio o sin audio, pero, digamos, todo el trato de los medios escritos, más la imagen en la televisión, sin audio, del juicio a las juntas, convirtió, digamos, en un verdadero hito y yo creo que por primera vez aparece el discurso de derechos humanos en forma masiva, digamos. Y en ese sentido me parece que jugó no solo, digamos, un rol fundamental en términos de, o sea, del trato periodístico sobre los derechos humanos y sobre el horror que había vivido la Argentina durante el terrorismo de Estado, pero también la publicidad y la publicación durante meses de ese juicio tuvo un impacto, a mi criterio, fundante en la promoción de valores democráticos y sobre todo en el rechazo a regímenes autoritarios. Tampoco, digamos, hay un estudio empírico sobre esto, pero en general cuando aparecen las encuestas del Latino Barómetro sobre las relaciones de las distintas sociedades en América Latina, si tolerarían un régimen que no fuera autoritario, digamos, en las distintas insatisfacciones sobre la democracia, en general la sociedad argentina es la que más rechaza cualquier otro tipo de régimen que no sea democrático y es la que tiene menor nivel de tolerancia a regímenes autoritarios a pesar de su insatisfacción con la democracia. Yo creo que en gran medida ese sentimiento y ese rechazo tiene que ver con la difusión que tuvo el juicio a las juntas en el 85. También en ese momento los organismos, o sea, y aparte es el juicio a las juntas como hito, pero también fue todo el trabajo de la CONADEP, digamos, o sea, fue toda la discusión previa al juicio, y en ese sentido los organismos de derechos humanos se transformaron en una fuente de información importante y entablaron una relación importante con los medios. El trato del tema de derechos humanos en ese contexto luego se intensificó por el nivel de publicidad y de tratamiento de las leyes de amnistía, las leyes de impunidad, de obediencia debida
y punto final. En ese sentido, allí continuó, digamos, tratando el tema de derechos humanos de la perspectiva, digamos, de lo que se había hecho en la dictadura, pero ya en otro clave. Ahí la crítica que cabe, digamos, en términos al tratamiento que tuvo era o fue lo que se denomina el show del horror. Muchas veces como los medios trataron el tema, digamos, desde un lugar por momentos un poco morboso. Sin embargo, es indudable el impacto y cómo ese tratamiento favoreció, como decía al principio, digamos, a promover valores democráticos y sobre todo a instalar el tema de derechos humanos en la agenda pública. Yo creo que ahí, yo hablo de 3 categorías y ahí la crítica fundamental, digamos, es que yo creo que debería haber habido 4 categorías y la primera categoría no debería haber sido el juicio a las juntas en términos de la difusión de noticias sobre derechos humanos, sino debería haber sido la denuncia y la publicación de las violaciones graves que se cometían durante la dictadura, y yo creo que ahí hay un tema, digamos, a discutir todavía sobre el rol de los medios en la dictadura, digamos, sobre por qué no se publicó mucho más y no se denunció mucho más los medios y por qué en algunos casos hubo una relación, digamos, de apoyo a la dictadura. Pero bueno, así todo creo que el tratamiento periodístico al juicio de la Junta fue fundamental. Y eso, digamos, lo ligo solo como una nota a pie, que es un tema en el cual estamos tratando de resolver y de discutir ahora con los juicios luego de 30 años, con los juicios actuales contra los militares. De hecho, nosotros hemos trabajado con FOPEA, estamos trabajando con FOPEA y muchas organizaciones, porque el Tribunal Oral Federal número 5, que es el tribunal a cargo del juicio de la ESMA, que va a empezar finalmente en el mes de diciembre, se ha negado sistemáticamente a autorizar la publicación de imágenes sobre el juicio, a pesar de haber una acordada de la Corte que le obliga al tribunal a publicar determinadas, por lo menos partes del juicio. El tribunal lo ha hecho, pero de una forma extremadamente limitada. Y yo debo decir que me parece que la publicidad de los juicios es tan importante como los juicios mismos, en términos de el impacto que tiene en la sociedad. Con lo cual, en ese sentido, lamentablemente vemos una regresión enorme 30 años después, si uno tiene en cuenta la publicidad que tuvo el juicio a las juntas por la Cámara Federal y la falta de publicidad ahora. Afortunadamente no en todos los tribunales, la mayoría de los restos de tribunales del país y de las provincias que están enjuiciando estos casos están dando lugar a publicidad. El caso paradigmático fue el primer juicio en Córdoba, donde se transmitió en vivo los alegatos y la sentencia, y hubo toda una movilización alrededor de la condena que hubo a Menéndez el año pasado. Y yo creo que ese es un valor tan importante nuevamente como la sentencia final que se dicta por parte de los tribunales. Bueno, hay una segunda etapa en esta categorización que yo identifico sobre el tratamiento de la noticia en derechos humanos y que tiene que ver con la dificultad que nosotros desde el CELS, pero que yo creo que la mayoría de los organismos de derechos humanos, de introducir en la agenda de los medios la agenda ampliada de los derechos humanos. Bueno, empezamos a trabajar, y muchas organizaciones también, con una agenda que por supuesto continuamos trabajando con todo lo que fue la rendición de cuentas sobre las violaciones cometidas por la dictadura, pero después, ya a fines de los 80, a inicios de los 90, empezamos a trabajar con una agenda ampliada que incluía temas de violencia policial, libertad de expresión, independencia del Poder Judicial, derechos económicos, sociales y culturales. Y desde aquel momento, por ejemplo, nos costaba muchísimo que los casos, digamos, de ejecuciones extrajudiciales, que eran un patrón sistemático, digamos, y bastante masivo, cometidos por las policías de las provincias del país, particularmente la provincia de Buenos Aires y la federal en los 90, salieran de las páginas de policiales, digamos, o salieran de la parte de policiales de los noticieros periodísticos, y no se trataran como temas evidentemente de violaciones a derechos humanos, y que no se trataran como, en el contexto y en el marco de violaciones de derechos humanos. Otros temas como violencia de género, salud sexual y reproductiva, también al día de hoy
siguen siendo tratados desde un lugar de especificidad, pero no dentro del marco de derechos humanos, e inclusive, digamos, o sea, las grandes, o sea, en términos de la reforma del 94, digamos, más allá de el aspecto político y la discusión política que tuvo y que tuvo la reforma del año 1994, desde la perspectiva de los derechos humanos, el gran logro, digamos, o una de las mejores cosas de esa reforma fue la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados internacionales que tienen rango, digamos, constitucional, o sea, por ejemplo, y nunca se le dio, digamos, o era difícil encontrar, digamos, dentro de la discusión sobre la reforma, dentro de las discusiones políticas sobre la reforma, la perspectiva de derechos humanos. Para los organismos, como planteaba antes, se nos producía una gran dificultad de salir, digamos, yo me acuerdo, yo trabajaba en el programa de violencia policial en el CELS en los años 95 y 96, y era como un gran tema poder publicar una nota más allá de, en aquel momento, Página 12, que era uno de los temas de derechos humanos en los cuales trabajaba, digamos, en los cuales había decidido fundar el diario. O sea, atravesar o lograr una nota en los grandes diarios, en Clarín o en La Nación, nos costaba un montón, pero en un momento eso se empezó a lograr. Y, por ejemplo, recuerdo una de las primeras notas en las que salieron fueron, digamos, justamente la discusión sobre seguridad y las irregularidades graves que había en la comisaría 50 de Flores. O sea, nació como una nota sobre inseguridad en Flores, donde había varias notas en Flores, hasta que nosotros, producto de una denuncia de oficiales de esa comisaría, nos enteramos y participamos, digamos, en toda una investigación en las cuales se inventaban procedimientos truchos, se armaban causas, se detenía arbitrariamente a un montón de personas y se recaudaba ilegalmente, digamos, dinero producto de todas las actividades que se realizaban. ¿Cuánto me queda? Bueno, entonces, para no dejar sin terminar la charla, la tercera etapa encuentra el tema de derechos humanos en el nuevo milenio de una forma bastante diferente, o sea, post-crisis y en este último tiempo, donde les diría que el tema de derechos humanos cobra, digamos, o sea, y aparece en la etapa de los medios muy cruzado con la agenda política y con muchos temas, digamos, de la agenda política, y en ese sentido tiene todo lo bueno y lo malo, digamos, de eso. O sea, por un lado, los derechos humanos, así como en el 85 eran, digamos, o sea, parte del centro de la agenda pública, ahora también lo son y dejan de ser marginales, pero lo negativo de eso es que en un contexto, digamos, de extrema polarización política, las organizaciones de derechos humanos, o sea, como en este caso del CELS y las otras también, supongo, tenemos que hacer de alguna manera un trabajo extraordinario para poder seguir hablando desde los estándares, seguir parados, digamos, en ese desafío que es no dejar de perder oportunidades para influir e incidir en la agenda pública, no ser cooptados en el intento, pero sobre todo también no ser tratados de un lado o del otro, incluidos los medios, digamos, o sea, que han cobrado también mucho mayor protagonismo en la discusión política, para ubicarnos en un lugar o en el otro. Y en ese sentido me parece que el tema de derechos humanos ganó mucho espacio en los medios, pero al mismo tiempo pierde profundidad, o al mismo tiempo es tratado de una manera, digamos, o sea, intencionada políticamente. Y ahí voy a nombrar 2 o 3 casos que son eminentemente cuestiones relacionadas con los derechos humanos o acciones de organizaciones, en este caso del CELS de Derechos Humanos, que no son tratados como tales o que no tienen la relevancia que nosotros consideramos que tienen en términos de institucionalidad democrática. Uno es el fallo, la reforma de Kirchner que acabo de nombrar. El otro es toda la reforma del Código de Justicia Militar, que fue una reforma única en América Latina, que se eliminó la jurisdicción militar y se transfirió los delitos militares al Código Penal. Y eso tiene que ver con fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Otro tema, digamos, que no fue y que yo creo que muy pocos saben todavía que tiene un marco de derechos humanos y un marco de acción de organizaciones, de una coalición de organizaciones de derechos humanos, es uno de los grandes logros, digamos,
que nadie lo niega, del gobierno del expresidente Kirchner, que fue la reforma de la nominación, la reforma en la designación de los jueces de la Corte, el famoso decreto 222, que ahí está Saba, que lo hicimos junto con la ADC, cuando Roberto estaba en la ADC y otras organizaciones. Me parece que pocos saben a nivel periodístico, pocos saben en la discusión pública que esa reforma fue producto de la propuesta de varias organizaciones que con un objetivo, digamos, de reforma procedimental, tenía un objetivo muy claro y político, que es tener una Corte independiente, autónoma y que tenga la protección de los derechos humanos como una parte importante de su agenda, una Corte que venía, digamos, o la Corte que se venía de una Corte menemista, de la Corte, digamos, una Corte con características diferentes, digamos, con lo cual me parece que el desafío para las organizaciones y también para las organizaciones de prensa y para los periodistas es poder tratar de sortear este contexto o esta polarización política, identificar ciertos, digamos, o sea, temas como temas de derechos humanos y que deben ser tratados con o deberían ser tratados a nuestro criterio con una mayor profundidad, porque claramente, bueno, tienen, o sea, trascienden, yo creo, más allá de cómo se los vea, trascienden la polarización política de estos tiempos. Gracias. Bien. Bien, cierra el panel Estela de Carlotto. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a que esté una abuela acá con ustedes. Siempre me asusta un poquito estar en un ámbito académico. Mi formación no es académica, es una formación de vida, de existencia y de un designio que la dictadura nos marcó a las que integramos la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Ya llevamos 32 años en esta lucha, donde hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo. Yo hoy estoy aprendiendo acá también de mis compañeros y seguramente de ustedes. Por eso, esta experiencia de vida tiene mucho que ver con los medios de comunicación, tiene mucho que ver con la prensa, porque si nos remontamos a la época de la dictadura, realmente la prensa existía solo para la mala información, la deformación y de decir, por ejemplo, porque nos marca un poco en la historia de la búsqueda de nuestras dos generaciones, nuestros hijos y los nietos, una noticia que salió en un medio cuando bombardearon una casa donde estaban militantes populares y la prensa publica que murieron 5 terroristas. Y después resultó, en el texto de ese periódico y de esa nota, que eran papá, mamá y 3 criaturas. O sea, una bebita de meses era una terrorista también. Es la forma de deformar para influenciar en la población, para que crean, se asusten, tengan miedo, en fin, infundir todo eso que la dictadura se propuso, que era romper con una sociedad, desgranar la familia y impedir, dejar el poder en el tiempo que ellos quisieran. Bueno, surgimos entonces con ese miedo, con esa soledad y ese desconocimiento, y por suerte tuvimos esa idea de juntar las manos, las que estábamos en una misma lucha, en un mismo dolor, y permanecemos firmes hasta ahora, siendo tan distintas unas a otras, pero con un dolor y una lucha común. No existía la prensa para nosotros en esa época. Cuando todos vivaban en el Mundial 78 y ovacionaban, y esa patria del fútbol se exhibía, nosotros los que teníamos nuestros hijos no sabíamos dónde, y que por los sobrevivientes, sabíamos solamente por los sobrevivientes, no por los medios, que eran torturados, eran masacrados, y lo que vivían ahí, el dolor y las lágrimas no era un festejo de esos goles y menos de un campeonato. Pero nos sirvió mucho, hablando de los medios, porque la prensa extranjera llegó al país. Y con la prensa extranjera sí tuvimos oportunidad de ser escuchados. Hay unos documentales que nos muestran, rogándole a los medios del exterior que difundan esto que estaba pasando en la Argentina, que no se sabía,
que se distorsionaba, y bueno, fue cuando salió aquel eslogan y aquellos stickers en los ómnibus y en los subtes: los argentinos somos derechos humanos. Y utilizaban también a los jóvenes estudiantes de algunas iglesias, de algunas escuelas, sobre todo privadas, para que salieran a defenestrarnos a nosotros, cuando en el 79 hacíamos también la cola, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros decir también para afuera lo que estaba pasando en el país. O sea que ahí la prensa del exterior fue la que mostró y abrió los ojos y qué pasa en la Argentina y bueno, y en toda Latinoamérica. Lógicamente, nosotros lo que nos interesaba era que la prensa de nuestro país difundiera los temas que no salían. Y queríamos también difundir nuestra lucha en esos medios. Solamente un periódico, La Prensa, nos recibía a un costo muy elevado y a un riesgo muy elevado también, algún avisito tierno desde abuelas que no decía nada más que: por favor, ayúdennos a encontrar esos niños, tengan piedad de ellos, las abuelas los estamos esperando. Estaban naciendo, no sabíamos dónde. Buscábamos en la nada, pero ese aviso iba a llegar a mucha gente. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos que publicar ese aviso, que nos costaba muchísimo, como dije? También teníamos que entregar un certificado de domicilio de la policía del barrio donde vivíamos, diciendo dónde vivíamos, nuestros datos, etcétera, etcétera, más mentirle a la policía, porque si íbamos a pedir un certificado para una solicitada, no nos lo iban a dar, seguramente. Teníamos que decir que era para vender un auto, una casa, etcétera. Inventar cosas para poder llegar a esa realidad. Y ese aviso aparecía. El otro día justamente rendimos homenaje a un periódico, el Buenos Aires Herald, a través de Robert Koch, que es un hombre que merece todo el aplauso de los argentinos por sus méritos en ese sentido, porque si bien era extranjero también corría y corrió los mismos riesgos que los periodistas, que también se jugaron la vida y que muchos de ellos están desaparecidos y que son los que hay que recordar, porque por oponerse a una dictadura, con su convicción seria de buenos periodistas, están desaparecidos. Hay que buscarlos todavía, hay que recordarlos. Bueno, empezamos a salir al mundo también. Ahí las abuelas dijimos, bueno, esto se tiene que conocer afuera. Hubo abuelas que viajaron antes que otras. Y también ahí teníamos la oportunidad de la BBC de Londres, la CNN, etcétera, de otros países, nos filmaran, nos entrevistaran y empezara a conocerse con más profundidad el tema. Pero la historia no cambió hasta la caída de la dictadura, ¿no? Y que fue un esfuerzo ciudadano. Nosotros somos visibles, pero también hubo un país y hubo ciudadanos que se arriesgaron apoyando esa búsqueda, esa perseverancia, esa persistencia que aún hoy en día seguimos teniendo los que tenemos nuestros familiares en la búsqueda. Y por supuesto la compañía siempre también de ciertos periodismos y ciertos periodistas que tomaban nuestra palabra. Claro, ya con el advenimiento de etapas constitucionales la historia cambia, es cierto, yo coincido en que fue, digamos, la visibilidad del tema a través de la prensa cuando el juicio a los comandantes. Eso fue un hito histórico, donde ahí todos desgranamos nuestro dolor, fuimos a testimoniar. No fue fácil porque tampoco estaban preparados los jueces. A veces sufríamos como ver que los camaristas interrogaban a las víctimas como si fueran delincuentes. Y cuando nosotros íbamos a declarar, nos cuidábamos a veces de en qué lugar poner a la víctima para que no fuera más victimizado. Porque si uno decía, por ejemplo, en mi caso, que mi hija era una estudiante universitaria de la Juventud Universitaria Peronista, me cuidaba de decir que perteneció al movimiento peronista montonero, porque ahí entonces la mirada de los camaristas y de la prensa iba a decir entonces se lo merecía. Y en eso de que en algo andaban, por algo será, a mí no me tocó, eran eslogans que también se difundían mucho por los medios y que hubo que combatir, diciendo sí, en algo andaban. Querían un país mejor, nosotros lo sabíamos. Por algo será, fue por eso. Y a mí no me tocó, no es cierto. La dictadura tocó a todos. Marcó al país, un país que todavía sigue marcado por la dictadura.
Estamos hablando en actualidad de juicios orales y públicos que están siendo imposibilitados de tener presencia, porque la justicia no quiere que la prensa ingrese y escuche y vea los gestos, como se vieron por suerte en algunos casos, de quienes todavía, sentados en el banquillo de los acusados, reivindican sus crímenes y dicen que lo volverían a hacer. No se arrepienten, no confiesan. Estamos nosotros abriendo el camino. Y la prensa tiene un rol importantísimo en esto, por supuesto, porque hoy en día los medios de comunicación, y sobre todo los que son masivos, la televisión, por ejemplo, que llega a todos los hogares, si no transmite claramente lo que está pasando, lo que pasó, y cuenta la verdadera historia, se produce una deformación, no una información. A nosotros nos preocupa mucho eso de ver lo que está pasando en estos tiempos, con una televisión que no culturaliza, sino que al contrario deforma, no respeta horarios de menores, las malas palabras, los gestos obscenos, la desnudez impúdica, porque bueno, el desnudo no es un delito, pero sí cuando esto produce, digamos, en el chico que está viendo, o en el joven, el adolescente, una formación equivocada de lo que en realidad le corresponde asumir. En esto espero y esperemos que tengamos un estudio, una crítica y una necesaria vuelta de tuerca en lo que va a ser cuando esta ley de radiodifusión que ha sido aprobada tenga vigencia, se ponga en práctica y se desvirtúe lo que a través de los medios se está presentando como un fantasma, donde bocas cerradas, con una banda, es decir, miedos de perder empleos, que nos van a dominar ciertas políticas. Hay que tener una mirada amplia para ver quiénes somos los argentinos. Los argentinos somos gente que se nos quiere disminuir moralmente, culturalmente, y es todo lo contrario. Y nos consta porque recorremos el país, vemos que no es Buenos Aires, es toda una serie de provincias que tienen una cultura y un movimiento muy grande que se desconoce, una lucha por su identidad propia que se desconoce, un periodismo que lucha para que se conozca la realidad de ese lugar, y todo cae siempre en Buenos Aires. Y se quiere desmerecer al argentino cuando es una sociedad pacífica, porque si hubiéramos tenido motivos para tomar venganzas y odios que nunca pasaron. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura del respeto y el respetarnos y el tratar de educar a nuestros jóvenes también en el respeto, que es lo que se tiene que hacer desde los medios. Si los medios muestran violencia, no nos quejemos de la violencia de los jóvenes. Si los medios deforman la moral, no nos quejemos de que los chicos se droguen y la cuestión sexual sea bastardeada, cuando si hay una educación y una formación, parte de la vida de una persona que nace y tiene que ser educada por su familia y por la sociedad, que también es la escuela. Entonces, todo eso es parte de una crítica que nos tenemos que hacer todos. Nosotros hemos recibido como institución mucha ayuda para informar hacia afuera de los logros de abuelas. Cada nieto que encontramos produce un sacudor en la sociedad, porque es un desaparecido con vida, que se lo encuentra, se lo trae a la realidad y la realidad ve que eso es lo que todavía falta resolver, como tantas otras cosas. Yo acabo de estar hace unos minutos atrás en el programa de Alejandro Fantino con el último nieto recuperado, que no quiere mostrar su rostro, pero sí quiere contar su historia. Y qué bueno es que desde un espacio de la prensa se escuche a un chico que puede contar qué dudas tuvo, qué pensó, qué hizo, quién lo ayudó, qué le tocó vivir. Un chico que no arrastra rencor, que
que sigue en contacto con la mujer que lo crió, que él siempre pensó que no era su mamá por la edad que tenía, pero que fue buena con él, no así el represor, el ladrón, que era parte del aparato represivo de Campo de Mayo. Y bueno, el estar en un medio, el que el medio abra las puertas, se pueda contar, no tiene que ser solamente cuando encontramos un nieto, tiene que ser ayudarnos a encontrar los 400 que faltan y abrir los espacios que tenemos clausurados las abuelas. A mí no me llaman hace mucho tiempo de muchos medios en los que antes yo era habitué. A mí Canal 13 no me llama, TN no me llama, la gente que escuchaba nuestra palabra desde ciertos medios ya no. Sí, los medios que no son masivos, que son de menor difusión, si se quiere, ahí tenemos oportunidad de todavía expresarnos, pero falta. Y fíjense que pasan cosas muy serias, y esto ocurrió en abuelas, en los últimos casos, donde viene, por ejemplo, Canal 13, y están toda la conferencia de prensa tomando nota de todo lo que hablamos, decimos, explicamos, pero después buscamos en el canal y no sale nada. Y le preguntamos a los periodistas, ¿para qué vienen? ¿Para registrar lo que hablamos? ¿Para guardarlo como una especie de reserva periodística? ¿Para cuándo? Porque hay dos cosas, venir o no venir. Si se viene es para proyectarlo en la pantalla chica. Y si no, bueno, es porque no se quiere compartir la noticia. Entonces yo creo que la prensa, que tiene que ocupar ese rol de formación e información, tiene que recuperar también su dignidad, los medios tienen que recuperar su dignidad. Yo tengo una hora de cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata en periodismo, justamente. Hace muchos años, era una cátedra libre, ahora ya es una cátedra formal, y siempre esos chicos jóvenes que se están formando reciben de mí el consejo que le doy a cualquier joven o adolescente, el de la honestidad. El periodismo es un medio, y por eso le llaman el cuarto poder, muy importante. Lo que se deforma al otro. Lo que se informa bien forma y culturaliza al otro. Sobre todo, la palabra que yo más les aconsejo a estos jóvenes es ser honestos. La verdad. No hay que mentir, ni a favor ni en contra. Ser objetivos, equilibrados, pero honestos. Porque yo creo que el pueblo lo merece. Y bueno, yo creo que en esta función de que la vida nos hizo asumir a partir de un dolor tan grande, ser parte de todo esto que queremos dejar lo mejor armado posible, por eso con la edad que tenemos seguimos caminando y nos cansamos. Yo ahora de acá me voy a una charla a Zárate y después de Zárate voy a la localidad de Las Malvinas y después yo digo me van a internar porque estoy como caminando apurada porque nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué llamado yo puedo hacer hoy acá a los estudiantes, a los periodistas, a los medios? Ayúdennos. Hay que poner la historia en su lugar. Lo que pasó en la dictadura pasó, existe, está escrito, demostrado, probado. Hay juicios porque los asesinos deben ser juzgados y condenados. Y el que mató es un asesino. Así mató uno o enseñó a matar o propició la muerte. Y el que robó a un niño es un ladrón y también merece ser juzgado y condenado. Y sobre todo pensemos que esos 400 chicos que faltan son desaparecidos con vida, son argentinos y que necesitan recuperar sus derechos, su nombre, su historia y su identidad. Eso falta todavía y es de la prensa, de este poder que tiene que ser ilimitado para estos temas, la solución lo antes posible. Gracias.